Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 42 solamente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar juntos como iglesia. Gracias por las preciosas verdades que cantábamos de la Escritura recién. Gracias porque ahora la abrimos pensando en esta porción de Hechos capítulo 2, reconociendo su inspiración, reconociendo también su relevancia para nuestros días, nuestro contexto, a pesar de la distancia que tenemos con este tiempo. Aún, Señor, tu voz se sigue oyendo en medio de la iglesia, invitándonos a arrepentirnos, invitándonos a volvernos a ti, edificando también a los creyentes. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que tu Espíritu la utilice en nuestros corazones. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Son preguntas que probablemente en algún momento de tu vida te hiciste, ¿no? Cuando eras chico y te mandabas alguna macana decías: ¿y ahora qué hago? Recuerdo una vez, ustedes saben, jugando a la pelota con los muchachos en la calle. El juego consistía en que alguien te daba un pase y vos en el aire le tenías que pegar como venía a 3 dedos, fuera a donde fuera. Era el turno del Venan. Bueno, me dieron el pase, le di 3 dedos, como el Chelo Delgado. Allá arriba una cajita de la luz. Y 5 minutos después sale alguien del pasillo. Me quedé sin luz. ¿Y ahora qué hacemos? Es lo que nos preguntamos. Gracias a Dios en el barrio siempre está aquel que no le tiene miedo ni a la misma muerte. Y él se trepó a conectar el cable nuevamente. Literalmente en aquel tiempo, por 2 pesos. Ya de grande también hay diferentes circunstancias, ¿verdad?, que te hacen preguntar, te llevan a ese punto de decir: ¿qué hago? O como familia, ¿qué hacemos? Hasta que, bueno, pasa un tiempo, las aguas se calman y ahí como que podés tomar una decisión nuevamente, ¿no? Pero todos a lo mejor hemos atravesado un momento en el cual nos desconcertamos y preguntamos: ¿qué hacemos? Ahora, cuando el Evangelio llega a tu vida y sacude tu corazón, por lo general también hay un punto en el cual te preguntás: ¿qué hago? Son esos momentos previos en el que la salvación y la paz del Señor inundan tu corazón, ¿no? Creo que hay un momento en el que llegamos y nos preguntamos eso. El guardia cárceles en Hechos 16, él también llegó a preguntarles a Pablo y Silas, recuerdan el pasaje, luego voy a mencionarlo otra vez: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se preguntó lo mismo que a lo mejor nos preguntamos nosotros. Él estaba choqueado por lo que oyó, por lo que vio, todo lo que había pasado en ese momento, y se preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando Juan el Bautista predicaba, algunos se preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? La predicación de ese hombre era tan confrontativa que te llegaba, ponía contra la espada la pared y tenías que responder al desafío: ¿qué haremos? Bueno, Juan le respondía qué podían hacer, algunas cosas, ¿no? En esta porción, hermanos, conocida que hemos leído, conocen el contexto, el predicador es Pedro. Él desarrolló todo un mensaje explicando lo que acababa de suceder y mostrando a su audiencia judía, esto es importante, que aquello que estaba aconteciendo allí era por mano de Dios. Ellos habían matado al Mesías y se habían opuesto a algo que Dios estaba haciendo. Eso era algo demasiado grave.
Tal mensaje, con la fuerza del Espíritu de Dios, les traspasó el corazón. Entonces se terminan preguntando compungidos, ¿qué haremos? Otra vez la pregunta allí. Como diciendo, cometimos una locura, estamos mal, ofendimos a Dios. ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Qué haremos para ser salvos? Y el texto nos dice aquello que tienen que hacer para ser perdonados y para recibir el don del Espíritu Santo, es decir, para alcanzar la salvación, ¿no? Ser perdonado, recibir el Espíritu, sinónimo de ser salvo. Bueno, aprovechando nuestro contexto hoy de bautismo en las aguas, será bueno para nosotros prestar atención a esta porción y tratar de responder a una pregunta principal. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Obviamente, vamos a responder esto desde una perspectiva de responsabilidad humana, ¿sí? Sabemos que está la soberanía de Dios en el medio. Hoy quiero detenerme a responder desde la responsabilidad humana. Y al final vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el bautismo en las aguas. Bueno, lo primero que tenés que hacer es algo básico, pero indispensable. Oír. Algo tenés que oír. El discurso de Pedro comienza en el versículo 14 diciendo, oíd mis palabras. En el verso 22, él dice otra vez, oíd estas palabras. Y aquí en el verso 37, al oír esto. Es decir, antes de llegar al versículo 41 y 42, en el que ya tienes a creyentes uniéndose a la iglesia, primero tienes que pasar por este contexto en el que oyen algo. Y oír, mis queridos hermanos, es muy importante. Es más que escuchar, aunque también lo incluye. ¿Recuerdan? El domingo pasado nosotros citamos Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Noten esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No se trata solamente de que te escuche, sino de que te preste atención a lo que le estás diciendo, que él entienda, que él crea que está mal y responda con obediencia. Lo mismo sucede cuando se te predica el evangelio por primera vez, o segunda, tercera o cuarta. Es necesario que oigas con atención, entiendas el mensaje, creas y respondas con obediencia. Jesús, al finalizar algunos de sus discursos, sobre todo las parábolas, decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Era una invitación, un desafío, un llamado también. Ahora, aquí en Hechos capítulo 2, tenemos a personas que oyeron todo el discurso de Pedro. Hay un resumen acá, obviamente, y las palabras del apóstol penetraron en sus corazones hasta un punto que no dieron más. Y parece ser por el relato que tuvieron que detener al predicador. Dice, basta, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué haremos? Lo interrumpieron. Le pegó tan fuerte el mensaje que no quisieron seguir escuchando y necesitaban saber qué tenían que hacer. Ahora, piensen en esto, hermanos. Algo tan hermoso, tan trascendental como lo es la salvación, Dios lo hizo de manera sencilla. Se trata primeramente de oír. Algo tenés que oír. Pero no es que tenés que oír cualquier cosa. Sabemos de Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el mensaje del evangelio, aquello que tenés que oír para que la fe se despierte y sea depositada en el Salvador. Así es como se inicia todo. No vamos a examinar todo el mensaje que presentó Pedro, hace algunos años lo hicimos, pero notamos, resumiendo, que se trata de aquello que Dios había anunciado ya en su palabra hace mucho tiempo. Los padecimientos de Cristo, su muerte, resurrección y cómo Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entendemos, hermanos, que es un resumen que hace Lucas aquí del sermón de Pedro, ¿verdad? Si lo lees de corrido, en 3 minutos leíste todo el sermón, pero es un resumen porque él en el verso 40 dice que con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. Pero el punto es que Pedro les predicó el evangelio a esa audiencia judía. Y eso es lo primero. Alguien tiene que anunciar las buenas noticias de salvación y otro tiene que ser receptor del mensaje oyendo. A veces los creyentes
No quiero decir abiertamente que estoy completamente en contra, pero en campañas evangelísticas se montan tremendos escenarios, hay shows, ustedes saben, mimos, payasos, etc. Sé que la intención de ese ministerio es captar la atención de la gente para que finalmente puedan escucharle. Pero por lo general, las personas se retiran pensando en todo lo que se montó y no en el mensaje. Como que al finalizar, todo lo que hicieron obstaculizó el propósito original. La meta tiene que ser clara: predicar el evangelio y que la gente pueda entender aquello que le estabas predicando. Si no, ¿cómo han de convertirse? Ahora, me anima un pasaje como este, queridos hermanos, porque noto que cualquiera puede predicar el evangelio. Todos podemos hablar de Jesús a otros y siempre habrá alguien dispuesto a oírnos, aquel que el Señor ha escogido en la eternidad para salvación. Obviamente serán los más que rechacen el mensaje, pero eso no tiene que desanimarnos, ¿verdad? Nuestra motivación tiene que ser que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo, la gloria de Dios. No fue Pedro quien compungió el corazón de estos hombres con su oratoria. Fue la palabra de Dios predicada lo que les impactó. Los perforó hasta atravesar. Eso es compungir según la definición de Strong. Así que hoy también en este lugar hay personas reunidas como en aquel tiempo. Ya tenemos algo en común. Y espero también que practiques la disciplina de oír y no solamente escuches. Y lo que tienes que oír es que Jesús, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, después de haber realizado las obras de Dios, fue entregado en manos de pecadores. Fue crucificado y fue muerto. Esto es lo que Pedro está diciendo. Sin embargo, Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ello. Luego de haber resucitado entre los muertos, fue exaltado por la diestra de Dios y hecho Señor. Básicamente eso es lo que predicó Pedro en aquel día de Pentecostés. Pero quiere decir tanto, mis queridos hermanos, el mensaje de Pedro. Uno lo lee y dice, wow, qué sencillo. Pero ¿cómo algo tan sencillo va a compungir sus corazones? Encierra mucho. Quiere decir que Dios es veraz, las escrituras son confiables, ya que anunciaron la venida del Mesías de antemano y se había cumplido aquí cabalmente. Quiere decir que el mundo necesitaba un Mesías salvador, si no, ¿para qué habría de venir el Mesías? Quiere decir que Dios ideó un plan de redención antes de la fundación del mundo, porque el texto dice que el Mesías fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir que la relación del hombre con su Creador estaba rota y necesitaba un mediador que los reconciliara. Quiere decir tanto, hermanos queridos, quiere decir que estás mal, que el pecado te afectó completamente y algún día estarás del lado de aquellos que oyeron el Evangelio y creyeron en Jesús, o estarás del lado de los enemigos que serán puestos por estrados de sus pies. La diferencia lo marca en qué haces con aquellos que oyes. ¿Qué haces? Sé un hombre prudente hoy, edifica tu casa sobre la roca, oyendo la palabra de Dios y obedeciéndole, como él dice. Entonces, cuando venga la ruina, cualquiera sea esta, tu casa estará firme y de pie. Es aquello que los hombres escucharon, oyeron, y los presentes en este lugar también tienen que oír. En segundo lugar, dentro de la responsabilidad del hombre para salvación, ya que has oído, ahora debes arrepentirte. Es lo que le dice en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Solo nos quedamos ahí por el momento con esa palabra. Parte impactante del mensaje de Pedro. Ahora, esta demanda que él está haciendo, este imperativo que está dando, no es nuevo, no es algo ajeno al mensaje que los profetas dieron en el antiguo pacto. De hecho, es muy similar. Ellos también llamaban a la gente a que se arrepientan, que se conviertan de sus maldades, se vuelvan a Dios dejando los ídolos. Por ejemplo, noten lo que Ezequiel dice en el capítulo 18, verso 30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado,
y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Sabemos también de lo bien que le ha hecho Dios a la ciudad de Nínive después de que ellos se arrepintieran ante el mensaje de Jonás, ¿no? Qué importante es que nos arrepintamos. Luego abrimos las páginas del Nuevo Testamento. Tenemos a Juan preparando el camino del Señor y diciendo al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 3. Es más, su bautismo en las aguas era para arrepentimiento también, acompañando a su mensaje. Ahora, Jesús, cuando inicia su ministerio de predicación, el mensaje era: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Luego vienen los apóstoles y el mensaje que dan sigue el mismo hilo. Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pedro está haciendo lo mismo ante una multitud aquí, que ahora sienten un peso abrumador por haber rechazado a su Mesías. Necesitaban arrepentirse de lo que habían hecho, y ustedes también necesitan arrepentirse de sus pecados por haber ofendido a un Dios santo. La demanda sigue siendo la misma. Ahora, creo que necesitamos definir, ¿verdad?, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué significa arrepentimiento? A veces damos algo por sentado y no es así. Con la ayuda de algunos léxicos y diccionarios, arribamos a lo siguiente. Pensar diferente es una buena traducción. Considerar, una buena definición mejor. Moralmente sentir compunción, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. Eso es arrepentirse. Es decir, no es solamente un pesar por las cosas que hiciste mal en tu vida. No es solamente derramar algunas lágrimas de remordimiento. No es solamente confesar alguno de tus pecados más groseros que crees que te resulta un obstáculo. No es solamente decir como el faraón: he pecado. Es un cambio de mentalidad, pensar de manera diferente. Es un cambio que promueva un cambio de vida en el nuevo camino que ahora comienza. Porque, ¿qué sentido tiene llorar? ¿Qué sentido tiene lamentarse? Poner cara de sufrido, si luego seguís viviendo de la misma manera. Eso no es un arrepentimiento. Como alguien dijo, eso es un teatro. Estás fingiendo algo que no estás experimentando en tu interior. Y también creo que debemos tener cuidado cuando definimos lo que es el arrepentimiento. ¿Es dolor? Sí, eso está bien, pero hay que tener cuidado con ir demasiado lejos con las lágrimas y esas cosas. En palabras del pastor Pérez Millos, él dice: este mal entendimiento de lo que es el arrepentimiento puede conducir a la gente a medir la validez de su salvación por la intensidad de la angustia que la precede o la acompaña. Noten esto. Y es así como el dolor de corazón viene a ser una forma sutil de obra meritoria contraria a la gracia. Como trasfondo de todo esto, el falso supuesto de que las lágrimas y el dolor son necesarios, está la idea antibíblica de que Dios necesita ver esto en el pecador para que se apiade de él, cuando la verdad bíblica enseña que Dios está aplacado en cuanto a su ira por la obra sustitutoria de Jesús. Fin de la cita. En resumida, que nadie crea que Dios necesita verte llorando para certificar que hay un verdadero arrepentimiento. Él no necesita eso, Él ve tu corazón. Ahora, sabemos por Pablo a los Corintios que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Pero más bien el mandamiento dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a Cristo, el pecado, nuestra necesidad de salvación y volvernos a Él para andar en nueva vida. Si hay lágrimas, si hay llantos sinceros, adelante. Pero el énfasis no tiene que estar en la manifestación externa del arrepentimiento. Voy a hacer una penitencia ahora. Me voy a abstener de esto porque estoy arrepentido, ¿no? El énfasis está en lo interno, el que verdaderamente produce cambio.
El arrepentimiento, queridos oyentes, es indispensable para la salvación. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has cambiado tu manera de pensar, difícilmente seas un creyente, ¿no? Otra cosa que aclarar, no es que separamos el arrepentimiento por un lado, la fe por otro, las obras que acompañan a la fe por otro lado, o puede suceder lo uno sin lo otro, eso es una imposibilidad. Todo sucede en el mismo instante de la salvación. Alguien observó que hay hasta 115 textos en el Nuevo Testamento que ponen como condición para salvarse solamente el creer. Y otros 35 textos que enfatizan solamente la fe. Tienes un total de 150. Tremendo el énfasis, es demasiado. Después de todo, cuando el carcelero preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, Pablo sencillamente le respondió: cree. Cree en el Señor Jesucristo. El evangelista Juan también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, creer es suficiente. Entonces, ¿por qué hablar del arrepentimiento? Bueno, no he de confundirlos con todos estos elementos separándolos, ¿no? En verdad, cuando sucede lo primero, viene todo lo demás. Cuando hay fe en el Señor Jesucristo, hay arrepentimiento también. Y detrás vienen las obras que acompañan a eso. Todo sucede en un mismo instante. Nadie puede levantar la mano y decir: he creído en el Señor Jesús tal día, 2 años después me arrepentí de mis pecados. No es así. Todo sucede en el mismo instante. Cuando el Señor te salva, hay fe, hay arrepentimiento. Crees y hay obras también. Convicción de pecado y confianza en Jesús. Ahora, en esta porción, dado el contexto, hermano, esto es importante, se enfatiza la necesidad de arrepentimiento. Porque su audiencia es judía. Y ellos necesitaban cambiar su manera de pensar en cuanto a Jesús, ya que a él le habían rechazado, ¿verdad? Y ahora tenían que confesarle públicamente. Y aquellos en este lugar que aún no son salvos, necesitan arrepentirse también. Vos ofendiste a un Dios que es 3 veces santo. Quebrantaste sus mandamientos. Su ira está sobre ti. Menospreciaste a su Hijo, como la audiencia original de Pedro. Vivís a tu manera, indiferente a sus demandas. Estás perdido. Por lo tanto, necesitas la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Tu corazón necesita compungirse también, ser traspasado, volverse a Dios, pidiendo su gracia. Si hay un arrepentimiento genuino, entonces hay salvación. Jamás alguien que se ha arrepentido de todo su corazón fue rechazado por Dios. Por eso, cualquiera sean tus atrocidades, haya una enorme distancia en la cual te fuiste lejos de Dios, si volvés a Él, humillado, arrepentido, aún hay esperanza. Por lo menos hasta el día de hoy hay esperanza. Mañana no lo sabemos. Pero hoy, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dijo el salmista en el capítulo 51. Y así será también contigo, si cambias tu manera de pensar y te vuelves al Señor. La gracia del Señor será suficiente para perdonarte y darte salvación. Como tercer punto, veamos ahora el lugar del bautismo en la salvación. Continúa el versículo 38, estamos en Hechos 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es nuestro tercer punto y es lo tercero que encontramos también en cuanto a la salvación. Si es que de alguna manera se puede enumerar, ¿no? Primero oyes el Evangelio, por supuesto, lo crees. Eso te ilumina el corazón, entonces te arrepientes volviéndote a Dios. Y luego corresponde que te bautices en las aguas. Ahora, ¿verdad que nos confunde un poco este versículo? Es uno de los más controversiales para los estudiosos, porque pareciera que el bautismo en las aguas es indispensable para la salvación del hombre. Si uno lee el versículo así, medio apresurado, da esa impresión. Es decir, es indispensable para que recibas el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, indispensable para que seas salvo.
Si nos quedamos solamente con este texto, deberíamos afirmar eso. Por supuesto. Ahora ustedes saben, uno de los principios de la hermenéutica llamado analogía de las escrituras establece que un versículo, un texto no puede contradecir otros de la misma escritura, ¿no? Porque la escritura se interpreta con la escritura. Ahora noten el capítulo 3, ahí nomás al lado. Pedro nuevamente está predicando, ahora en el pórtico de Salomón, y en el versículo 19, otra vez desafía a su audiencia. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como habrán notado, la demanda es la misma, el arrepentimiento. Las consecuencias son las mismas, perdón de pecados, pero no hay referencia al bautismo. Si es tan indispensable el bautismo en las aguas para la salvación, a Pedro no se le hubiese escapado eso, lo hubiese citado otra vez. Y esto armoniza mejor con las enseñanzas de Pablo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por ningún rito. El bautismo no salva, no da perdón de pecados, no te concede el don del Espíritu Santo, por lo tanto, no la salvación. El bautismo es la evidencia externa de esto que ya estás viviendo en tu corazón, en tu nueva vida en Cristo. Hermanos queridos, este rito que haremos aquí con Matías en las aguas no tiene valor alguno, al menos delante de Dios, si previamente la persona no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Jesús para salvación. Si no hay salvación previa, lo único que tendremos es a un pecador ahora pasado por agua. Nada va a cambiar. Dicho sea de paso, añado, la regeneración bautismal es completamente falsa, como lo enseña el dogma católico, ¿no? La fe que produce un arrepentimiento es suficiente para la salvación y ningún rito puede añadirle algo. No quiero decir que el bautismo en las aguas no sea importante. El Señor lo instituyó para la iglesia junto a la cena. Por supuesto que es importante, pero siempre y cuando uno haya creído y obedece bautizándose, porque siempre hay bendición en la obediencia, ¿no? Ahora, creo que esto es algo que le sucede a muchas personas. En un momento de su vida, a lo mejor de adolescentes, le animaron a que se bautice, pero él no era un creyente, él solamente venía a la iglesia. Llegado a los 18, 19 años, se apartó, como era de esperarse, ya que puede decidir hacerlo. Bueno, por la gracia de Dios, de grande, se convierte al Señor y se da cuenta que tiene que bautizarse otra vez, porque su primer bautismo fue inválido delante de Dios. Lo hizo sin creer, sin fe en el Señor, sin arrepentirse. Ahora que es un verdadero creyente, tiene que volver a rebautizarse. Recién ahí su bautismo tiene validez. No digo que hay un boom hoy en día, pero hay muchos casos de personas que fueron creyentes, o por lo menos creyeron que lo eran durante muchos años. En un momento la palabra le impactó y se dieron cuenta, yo no era salvo. 10 años atrás desperdiciado. Se convierte en ese momento, se bautizan otra vez. Dice, 2 bautismos, y sí, su primer bautismo fue por un impulso, alguien le dijo que lo hiciera, pero no tuvo ninguna validez. Y esa es la razón por la que en este lugar no bautizamos bebés, porque entendemos que la fe y el arrepentimiento anteceden al bautismo. Difícilmente un bebé pueda entender su necesidad de salvación, al menos que sea un bebé superdotado. Ustedes saben cómo vienen hoy en día, pero en líneas generales no. Lo mismo sucede con los niños. Aunque es cierto, y conocemos casos de niños que a los 4 o 5 años han creído verdaderamente en el Señor, son la excepción, no la norma, ¿verdad? Hay un punto, un momento en su edad más tardía en el cual llegan a creer. El bautismo es solamente para cristianos, personas que creen en el Señor Jesús y Él es su Salvador. Para ellos es el bautismo. Frederick Brooks dice, el bautismo en agua continuó siendo la señal visible por el que aquellos que creían en el Evangelio, que se arrepentían de sus pecados y reconocían al Señor Jesús como Señor, eran públicamente incorporados en la comunidad de los espíritus bautizados del nuevo pueblo de Dios.
Fin de la cita. El bautismo en las aguas, queridos hermanos, es una manifestación externa de algo que ya ocurrió en tu corazón. No ocurrirá en este momento, ya ocurrió, por eso es que ahora quieres bautizarte. Además, esto es buenísimo, tenemos el caso del ladrón en la cruz. Él depositó su confianza en el Señor Jesús minutos antes de morir y no se bautizó en las aguas, pero fue salvo. El Señor por lo menos le prometió el paraíso. Así que concluimos, el bautismo no salva, pero los que son salvos se bautizan. Es muy raro, hermanos. De hecho, el Nuevo Testamento no contempla a alguien que afirma ser cristiano, pero que no se bautice. Si no quiere hacerlo voluntariamente, es porque lógicamente no es creyente. Por eso no quiere bautizarse. O, en el mejor de los casos, no entiende que es importante hacerlo. Pero eso también es difícil. Porque cuando abrís el Nuevo Testamento ves que Jesús se bautiza, Juan bautizaba, los apóstoles siguieron bautizando. ¿Cómo es posible? No puede ignorar lo que es tan claro en las Escrituras. No se puede ignorar la importancia. Luego del bautismo, formalmente entras a la comunión de la iglesia. Noten el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Crean en el Evangelio, arrepiéntanse de sus pecados, procedan a bautizarse en las aguas, sean parte de la iglesia del Señor. Ese es el orden que encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, para finalizar, hay algunas preguntas que surgen, ¿verdad?, en cuanto al bautismo. Quiero intentar responder algunas. Por ejemplo, ¿dice la Biblia a qué edad deben bautizarse los creyentes? No lo dice. Pero hay porciones muy claras, hermanos, que nos dicen, nos muestran, mejor dicho, que por lo menos aquellos que se bautizaron entendían lo que estaban haciendo. Habían creído. Y fue una decisión voluntaria. Como ya dije, nos oponemos a Roma, que enseña la regeneración bautismal, que el bautismo en las aguas quita el pecado original. Eso es mentira. Pero ellos animan a los padres fervientemente a que bauticen a sus bebés inmediatamente puedan. Eso es algo tremendo. Pero también nos oponemos a la creencia, y aquí digo, la creencia de nuestros hermanos, los paidobautistas, generalmente de la rama de los presbiterianos, o hay algunos también entre los bautistas reformados, no todos, pero muchos de ellos abrazan, creen que hay que bautizar a los niños también, y a los bebés. Ahora, la diferencia con Roma es que no creen en la regeneración bautismal, pero sí creen que es una señal del pacto. Así como en el Antiguo Testamento la circuncisión era señal del pacto para Abraham y su descendencia, así ahora también el bautismo. Bueno, me opongo a eso porque no lo veo en las Escrituras. No lo veo. Por eso no podemos bautizar tampoco bebé. No habla de eso y no se trata de eso el bautismo. Siempre que tienes a alguien en el Nuevo Testamento bautizándose, está creyendo en el mensaje del Evangelio. Luego él procede. Ahora, hay pasajes como el ya mencionado, Hechos capítulo 16, el carcelero, en el cual dice que se bautizó él y toda su casa. Entonces algunos argumentan, es lógico que en una casa haya un niño y algún bebé. Y ahí tienes a un bebé bautizándose o a un niño. Bueno, me parece un tanto peligroso esa conclusión. Creo que es mejor formar una doctrina en base a textos claros y no suposiciones. ¿Qué sabes si había un niño o un bebé? Si estaban todos grandes los nenes, ¿qué sabes? No, el texto no lo dice. Así que es mejor ir a los textos más claros. Además, el mismo pasaje de Hechos 16 dice que toda la casa oyó la palabra del Señor. Dice también que la casa se regocijó de haber creído a Dios. Difícilmente un bebé oiga, ¿no?, la palabra de Dios. No sé si se regocija. Creo que los bebés se regocijan por otras cosas, ¿no? Pero no por eso. Por eso preferimos esperar que alguien voluntariamente y con edad
decida bautizarse, a que mojemos a un bebé que no entiende lo que estamos haciendo. He visto algunos videos, ustedes también seguro, supuestos sacerdotes agarrando al bebé patas para arriba y bautizándolo. Yo no sé cómo el padre no saltó con una patada voladora. Dijo, pará, ¿cómo le vas a hacer así al bebé? Pero lo hacen. Sin embargo, el bautismo es para creyentes. Otra pregunta. ¿Por qué el bautismo entre los primeros creyentes era inmediato, como notamos en el texto y otros? Y hoy en día hacemos discipulado, cursos de bautismo y esperamos un tiempo. Bueno, como siempre, el contexto es el rey. El contexto es el rey, un principio claro de la hermenéutica. No era, hermanos, lo mismo en aquel tiempo identificarse públicamente con Jesús como lo es hoy en día. Hay un abismo, una gran distancia. Ser cristiano en el primer siglo implicaba en muchos casos ser considerado una escoria, desterrado. Según el escritor de Hebreos, algunos perdieron sus bienes también, otros estaban huyendo. ¿Eso significaba ser un seguidor de Jesús? Pedro les dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Eso suena bien, pero es un escándalo para la audiencia. Es un tremendo desafío. Solo correrían el riesgo aquellos que verdaderamente creyendo en Él. Además, piensen lo siguiente. Un judío del primer siglo reconociendo que Jesús es el Señor y bautizándose en su nombre, eso no era para cualquiera, hermano. Eso era para alguien que verdaderamente había creído. Pastor MacArthur dice que Pedro les pide que demuestren la autenticidad de su arrepentimiento sometiéndose al bautismo público. Hoy en día, si agarramos a alguien que pasa por la calle y le preguntamos, ¿crees en Jesús? Y lo más probable es que diga que sí. Estamos en un país que todavía el catolicismo predomina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le bautizamos en las aguas si dice creer? No, porque sabemos que no es la misma confesión de fe que la del primer siglo. Por lo tanto, esperamos, hacemos discipulado de salvación, cursos, porque queremos asegurarnos que hemos de bautizar a alguien que es salvo y no a un incrédulo que se está haciendo pasar por salvo. Aunque sabemos también que el filtro que hacemos es imperfecto y puede pasar un incrédulo por creyente. Pero tampoco queremos bautizar así porque sí, para ser un número o para demostrar a otros que la obra va avanzando. No, simplemente queremos cumplir lo que la Escritura dice: bautizar a los que creen en Jesús. Y quiero enfatizar esto, hermanos, porque a lo mejor algunos aquí sentado ve el bautismo de Matías y dice: qué lindo, quiero yo también bautizarme. O anima a sus hijos a hacerlo. Juancito, ¿por qué no te bautizás vos? Y te hacemos la tortita y sacamos algunas fotos para la abuela que está en el cielo. Y algo tan importante como es el bautismo se lo toman de una manera muy ligera y superficial. Eso que hacen algunos padres también contribuye a que los jóvenes se tomen los asuntos de la religión como algo insignificante. Le inculcaron eso. Tanto la cena del Señor como el bautismo fueron establecidos por el Señor Jesús y nadie debería tomárselo a la ligera. Vení, haz una fila que te bautizo, dale y dale y dale. Hay que parar un poco. Esto no es un fin de curso en el cual hay que tirarle espuma al niño. Seamos cuidadosos con las cosas del Señor. Entonces, si quieres bautizarse, bueno, la iglesia, el liderazgo de la iglesia necesita ver a un creyente. Que tu confesión no sea meramente nominal, sino que tu vida y tu vida de iglesia acompañe eso que confiesas. Queremos ver que Jesús sea tu Señor y Salvador. Luego te bautizaremos en las aguas. Si no es así, por lo menos yo no quiero bautizarse. Como decía Ramón Díaz, yo no. ¿Recuerdan que muchos venían al bautismo de Juan? Obviamente para pasar por las aguas. Esto es Mateo capítulo 3. Y también vinieron algunos que
no reunían los requisitos. Juan básicamente dijo, ¿dónde van? Anda para allá. Le dijo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y entiendo que no lo bautizó, ¿verdad? Porque no había un arrepentimiento en ella. Él se opuso a eso. Tampoco bautizamos a las personas para que a partir de ese momento él comience a ser fiel a Dios e involucrarse en los asuntos de su iglesia local. Como si el bautismo tuviera un poder de incentivación al servicio o a la santidad. No, tal persona ha entendido el mensaje del Evangelio, entiende que es un pecador que merece la ira de un Dios santo, eso le pesa en el corazón, está compungido, se pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces la buena noticia de que Jesús pagó por sus pecados traspasa su corazón, cree en Él, es salvo y ahora obedece al Señor bautizándose. Esta agua no te da un plus para las obras, no te hace más fiel y no te hace más santo tampoco. Alguien que confiesa, voy a bautizarme en las aguas y a partir de ese momento mi vida va a cambiar, voy a comenzar a hacer lo que agrada a Dios y a apartarme del pecado. Es decir, ¿crees que estas aguas tienen algún poder especial contra el pecado? Por supuesto que no. Además, hermanos, la motivación para dejar de hacer aquello que desagrada a Dios no tiene que ser el rito del bautismo, ni siquiera el compromiso que estás asumiendo con la iglesia, no, sino la santidad de Dios. No quieres pecar, no quieres desobedecer, porque Él es 3 veces santo. Si intentas obedecer a Dios porque pasaste por las aguas del bautismo, mañana vas a fracasar otra vez, o esta misma noche. Deja que la gloria de Dios sea el motor que te impulsa a una vida de integridad. Queridos hermanos y amigos, fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento de una vida de pecado y luego el bautismo para dramatizar externamente una realidad interna, la transformación del corazón, una nueva vida en Cristo. Que Dios bendiga a Matías, que Dios bendiga a su iglesia también, ¿no? Oremos.